Hola, soy Javier. Hoy vamos a hablar de reactivo limitante y reactivo en exceso. Sí, ese paso que os cuesta tanto una vez que habéis aprendido cómo van los coeficientes estequiométricos, los factores de conversión, os saltan con reactivo limitante y reactivo en exceso. Bien, hoy vas a entender cuándo, cómo y por qué hay que calcular el reactivo limitante. Quédate hasta el final del vídeo, porque este vídeo te interesa. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un problema de estequiometría es saber si tenemos que calcular reactivo limitante o no. ¿De acuerdo? Bien, esto es bastante sencillo y la guía es la siguiente. Si solo nos dan datos de uno de los reactivos, no tenemos que calcular reactivo limitante porque se supone que del otro tenemos la cantidad suficiente para que reaccione todo el reactivo que nos han dado. Por ejemplo, si nos dicen que vamos a hacer la combustión del propano, que es este elemento de aquí, y la combustión quiere decir que reacciona con oxígeno, si a mí me dicen que tengo 40 gramos de propano y que realizo su combustión, y luego me preguntarán, pues, cuánto obtengo de CO2 o cuánto obtengo de agua, probablemente, ¿vale? Me darán preguntas sobre el producto obtenido. Si solamente me dan como dato la cantidad de propano, se supone que yo tengo el oxígeno suficiente para que todo el propano que tengo en el problema reaccione. ¿De acuerdo? Esto en algunos problemas lo enfatizan diciendo que hacemos reaccionar tal cantidad de reactivo con un exceso de otro. Bueno, eso de decir un exceso quiere decir que todo el reactivo que yo he puesto va a reaccionar. ¿De acuerdo? Bien, pues en estos casos no es necesario calcular reactivo limitante. ¿Cuándo sí tendremos que calcular reactivo limitante? Cuando nos den cantidades de los dos reactivos. Por ejemplo, si me dicen que pongo a reaccionar, en este caso en una combustión, 20 gramos de propano con 10 litros de oxígeno. Vale, aquí me están dando datos de los dos reactivos. Entonces, puede que estos 10 litros sean suficiente oxígeno para quemar todo el propano, pero puede que no. ¿De acuerdo? Entonces, antes de hacer ningún cálculo sobre lo que obtengo, tengo que ver si todo este butano se quema o no. Cuánto butano se quema. Y si todo este oxígeno participa en la reacción o sobra. ¿Vale? Porque una vez identificado el reactivo limitante, que ahora veremos el concepto de qué es reactivo limitante, ¿vale? Los cálculos de lo producido se realizan con la cantidad de reactivo limitante. ¿Vale? Bien, entonces, como concepto, ¿qué es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el que se consume totalmente. Se consume totalmente en la reacción. Es decir, ahora hemos puesto estas dos cantidades. Si los 20 gramos de butano y de propano se queman con estos 10 litros de oxígeno y se queman del todo, el limitante será el butano y entonces sobrará oxígeno. Pues reactivo limitante el butano. Si el oxígeno se consume del todo y me sobra propano, entonces el reactivo limitante será el oxígeno. Y los cálculos sobre lo que se produce los tendré que hacer, en este caso con el oxígeno y en el primer caso con el propano. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si entendemos con números fáciles qué es esto del reactivo limitante. Muy bien. Me den la cantidad de reactivos de la forma que me la den. Recuerda, me la pueden dar en masa, me la pueden dar en volumen de gas, me la pueden dar en volumen de disolución y concentración, incluso en número de átomos si quieren. Vale, pero la relación estequiométrica siempre está aquí. Un mol reacciona con 5 moles para dar 3 moles y 4 moles. Es decir, la relación estequiométrica para relacionar la cantidad de uno que reacciona con otro, la tengo que hacer en moles. Con lo cual, si nos dan datos en masa, en volumen o de disolución o en volumen de gas, nos los pasaremos a moles. Con lo cual, yo tendré unos moles iniciales de 1 y unos moles iniciales del reactivo 2. ¿Vale? Entonces vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos que te permitirá entender lo que es el reactivo limitante.
Muy bien. Supongamos que yo inicialmente tengo 1 mol de C3H8 y 7 moles de oxígeno, ¿vale? Muy bien, ahora voy a pensar que este mol de C3H8 reacciona del todo. Muy bien, si reacciona del todo, pues pongo reaccionará 1. ¿Cuántos moles de oxígeno necesita? 5, porque cada uno reacciona con 5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues al final, ¿qué tendré? Tendré nada de C3H8, o sea que habrá reaccionado del todo, y me sobrarán 2 de oxígeno. Vale, pues esto parece posible, ¿correcto? En este caso, el reactivo limitante es el propano, el C3H8. Ahora, imaginemos que inicialmente en vez de 1 de propano, yo tengo 2 de propano, con los mismos 7 de oxígeno. Vale, pues, ¿cuánto reaccionaría? Voy a suponer que reacciona del todo el propano, los dos. Entonces, ¿cuántos necesitaría de oxígeno? 10. Entonces, ¿cuánto tendría al final? Aquí me saldría que nada, y aquí menos 3. ¿Puede ser tener una cantidad negativa de una sustancia? No, pues esto no puede pasar. Es decir, no puedo tener una cantidad negativa de moles al final de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que como solo disponía de 7, no pueden reaccionar 10. El oxígeno me está limitando la reacción del propano. No pueden reaccionar los dos. O sea, este caso no puede ser. No puede ser. Entonces, conclusión, no reaccionará todo el propano, ¿correcto? Si no reacciona todo el propano, ¿qué pasará con el propano? Pues que sobrará. Y entonces, si sobra propano, lo que pasará es que se quemará del todo el oxígeno, o sea, se reaccionará todo el oxígeno reacciona del todo y será el reactivo limitante, ¿vale? Y entonces ahora vamos a hacer aquí cómo sería correcto esto, ¿vale? Hemos dicho que inicialmente tenemos 2 moles de C3H8 y 7 de oxígeno. Reaccionan. Sabemos que los 2 de propano no pueden reaccionar. Pues decimos, vale, pues supongamos que reaccionan los 7 de oxígeno. Entonces, 7 de oxígeno, ¿cuántos necesitan de propano? Vale, entonces, esto de aquí, claro, no es tan fácil hacerlo. Sabemos que cada mol de propano utiliza 5 de oxígeno. Esto, ¿cómo haríamos? Pues haríamos 7 moles de oxígeno por 5 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de propano. ¿Vale? ¿Esto qué nos da? Pues nos da 7 quintos. 7 quintos, si tú lo haces, es 1,4. O sea, 1,4 moles de propano. Con lo cual, al final, ¿qué me quedará? Al final no me quedará nada de oxígeno, porque tenía 7 y han reaccionado 7. ¿Y qué me queda? Y habrá un exceso de 2 menos 1,4, 0,6 moles de oxígeno. ¿Entiendes la cuestión? Es decir, puede que cuando voy a calcular la cantidad de uno que reacciona con otro, al principio acierte ya cuál es el limitante, ¿de acuerdo? O puede que no. Y entonces, si quiero saber el exceso, tengo que recalcular haciendo que el otro va a ser el limitante. Entonces, si has entendido la idea, o sea, simplemente es suponer que va a reaccionar todo de uno y mirar cuánto necesito del otro. Fíjate, en el primer caso, estos son los moles que reaccionan del segundo y estos son los disponibles. ¿Qué ha pasado aquí? Que el número de moles que reaccionan, que yo he calculado, es más pequeño que el número de moles disponibles. Cuando pasa que el número de moles que reaccionan
calculados son más pequeños que el número de moles disponibles, el reactivo del cual tú partes es el limitante. Reactivo limitante, el de partida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿aquí qué ha pasado? Que el número de moles que reaccionan era mayor que el número de moles disponibles. 10, que es el número de moles que reaccionan con el de partida, es más grande que el 7, que son los que yo disponía. Yo dispongo de 7 moles de oxígeno y para reaccionar con el que yo parto necesitaba 10 moles. El número de moles que reaccionan es mayor que el disponible. Pues entonces, el reactivo en exceso es el de partida. Entonces aquí acuérdate que hemos calculado de aquí hacia allá. ¿Por qué? Porque como había visto que el reactivo en exceso era el reactivo de partida, para saber exactamente la cantidad que reacciona del de partida, tengo que hacer los cálculos con el limitante. Si el reactivo en exceso es el de partida, el limitante es el de llegada. Es aquel que estoy calculando a partir del de partida. Bien, vamos a hacer esto con un ejemplo concreto, ¿vale? Podemos hacerlo con este mismo ejemplo de pongo 20 gramos de propano con 10 litros de oxígeno en condiciones normales. Bien, entonces, lo que hemos dicho, las cantidades estas las tenemos que pasar a moles, ¿de acuerdo? Acuérdate, para pasar masa a moles utilizo el peso molecular. Entonces, 20 gramos de C3H8 por un mol de C3H8, pues son el carbono, su masa atómica es 12, 12 por 3, 36, y 8 del hidrógeno, 44 gramos. 44 gramos de C3H8. ¿Vale? Pues de aquí obtendremos los moles de C3H8. 0,45 moles de C3H8 son los que yo dispongo, ¿vale? Bien, y el oxígeno son 10 litros de oxígeno, y si están en condiciones normales, yo sé que un mol ocupa 22,4 litros. Pues esto nos da 10 entre 22,4, 0,45. Pues es casualidad, ¿eh? 0,45 moles de oxígeno, pero bueno, da igual. Entonces yo sé que inicialmente, o sea, yo tengo C3H8 más oxígeno, me da lo que sea. Entonces, número de moles iniciales. De este sé que tengo 0,45. Y de este yo sé que tengo 0,45. Y entonces, ahora, yo voy a suponer que reaccionan los 0,45 moles de C3H8. Y voy a ver cuántos moles de oxígeno necesitan. ¿Por qué lo hago? Porque tengo cantidades de los dos. Y puede que el oxígeno que hay aquí no sea suficiente para que reaccione todo el C3H8. O puede que sí. Ahora lo comprobaremos. Entonces, esto como está igualado así, ¿vale? Pues digo, a ver, 0,45 moles de C3H8, que son los que tengo. Y yo por la estequiometría sé que un mol de C3H8 reacciona con 5 moles de oxígeno. De aquí, yo obtengo los moles de oxígeno que reaccionan con el C3H8 que tengo. 2,25 moles de oxígeno. Estos son los moles de oxígeno que reaccionarían con el que yo cojo de partida. ¿Esto qué es? ¿Mayor o menor que el que dispongo? Yo dispongo de 0,45 moles de oxígeno, pues es mayor que los moles de oxígeno disponible. Entonces, ¿puede reaccionar todo el propano? No, porque para reaccionar todo necesita 2,25 moles de oxígeno y yo solo tengo 0,45. Pues no puede reaccionar del todo el propano. Si no puede reaccionar de todo el propano estará en exceso y el oxígeno es el limitante. ¿Por qué? Porque tengo menos del que necesito para reaccionar con todo el propano. Entonces, reactivo limitante, el oxígeno. Entonces, si el reactivo limitante es el oxígeno, yo sé que reaccionará todo el oxígeno. Vale, reaccionarán 0,45 moles de oxígeno, ¿vale? Y
los cálculos los tengo que hacer a partir de este, ¿vale? Si me lo preguntan o si lo necesito por cuestiones del problema, por ejemplo, porque me interesa saber cuánto propano me sobra para calcular la presión total al final, ¿vale? Calcularé la cantidad de propano que reacciona con estos 0,45 moles de oxígeno para saber cuánto propano me sobra. Entonces, esto lo haría de la siguiente manera. 0,45 moles de oxígeno, que son los que reaccionarán, porque si el oxígeno es el limitante, reaccionará del todo, y ahora lo comprobaremos. Entonces, un mol de propano, de C3H8, reacciona con 5 moles de oxígeno. O sea que tengo que dividir 0,45 entre 5. 0,09 moles de C3H8. Muy bien. Entonces, fijaros, 0,09 es más pequeño que 0,45. ¿Vale? Con lo cual sí que reaccionará todo el oxígeno porque tengo propano suficiente, me sobra propano. Entonces, ¿cuál es el exceso de propano? Exceso de propano es el que tenía 0,45 menos el que reacciona 0,09. 0,36 moles de C3H8 están en exceso. ¿Lo veis? Bueno, pues esto ha sido un ejemplo así un poquito rápido, pero sobre todo lo que me interesaba era que entendierais cuál es el concepto de reactivo limitante. O sea, cuando nos dan datos de los dos, normalmente uno reaccionará del todo y del otro sobrará. Cuando nosotros esto lo hacemos para números sencillos, más o menos se ve fácil, ¿vale? Pero cuando los números no son tan sencillos, pues hemos de hacer el cálculo mediante coeficientes estequiométricos, mediante factores de conversión, de cuánto de uno reacciona con el otro, ¿vale? Entonces, hemos de comparar la cantidad que reaccionaría teóricamente, que es esta, esto es lo que reaccionaría teóricamente, que es número de moles que reaccionarían, con los disponibles, ¿vale? Si los que reaccionarían teóricamente son mayores que los disponibles, el reactivo en exceso es aquel del que hemos partido. Y si aquí nos hubiera dado que el número de moles que reaccionan es más pequeño que los disponibles, el reactivo limitante hubiera sido aquel del que partíamos, hubiera sido el C3H8, porque el C3H8 sí hubiera podido reaccionar del todo y hubiera sobrado oxígeno. ¿Lo entendéis? Bueno, pues esto es más o menos cómo se calcula el reactivo limitante. Haremos más ejercicios de estos en siguientes vídeos. Estaros atentos. Y como siempre, espero que seáis felices, que nada ni nadie os impida seguir aprendiendo. Y sed bienvenidos a Quantum Academia.